Muy bienvenidos a nuestro seminario especial de TJC2. Realmente estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Mi nombre es Agustín Marsal, yo soy pastor anglicano aquí en Buenos Aires, en Argentina. Estoy casado con Catherine, tengo 4 hijos y realmente estamos muy contentos de estar con ustedes en este día. Realmente yo conocí el movimiento y el judaísmo mesiánico a través de mi amigo José Levin. Con él, por primera vez, yo descubrí que había un movimiento semejante. Siempre tuve cariño por los judíos, desde joven, no sé por qué, pero tenía amor por el pueblo de Israel. Pero esa vez, cuando me senté con mi amigo José, comenzamos a conversar y descubrí que había una rama de la cristiandad, una rama que estaba aceptando a Jesús, que eran los judíos. Realmente fue un descubrimiento maravilloso. Y yo espero que ustedes en esta conferencia también descubran la maravilla de lo que Dios está haciendo en el mundo entero. El antiguo pueblo de Israel, tan amado por Dios, está volviendo a surgir y volviendo a encontrarse incluso con el Mesías Jesús. Bueno, pasaron los años y de golpe me llegó una invitación de mi amigo el pastor Brian Cox, ministro anglicano de la Iglesia Episcopal, a una conferencia. En realidad, la conferencia iba a ser en Buenos Aires primero. Él me dijo que iban a venir con varias personas y entonces pude participar en esa conferencia. Allí también conocí a Martin Waldman, a Johannes, descubriendo que yo todo con los judíos, especialmente con los mesiánicos. Bueno, esa conferencia en Buenos Aires fue mi primer contacto. Para mi sorpresa, mi amigo Brian Cox me invita después de un año a una conferencia en Jerusalén. En esa conferencia en Jerusalén había gente de distintas iglesias, una variedad tremenda, desde católicos romanos, ortodoxos, hasta pentecostales, de distintos países. Había gente de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, un crisol y una variedad enorme. Y por supuesto, allí estaban los judíos mesiánicos, los hermanos Berger y otras personas más. Realmente fue un encuentro maravilloso, algo que uno dice, ¿cómo Dios ha hecho esto? ¿Cómo Dios ha levantado esto? Bueno, yo realmente en ese encuentro quedé muy contento, muy maravillado. Volví para la Argentina y después de un tiempo, de uno o 2 años, me invitaron a participar en una reunión del Comité Internacional que se reunía también en Jerusalén, y allí pude estar y bueno, ahí me propusieron si yo podía ser representante de este movimiento de TJC2 del Cono Sur. Ahora, bueno, Marty Waldman después nos va a explicar mucho más, pero les digo que es una iniciativa global de oración, de reconciliación entre judíos y gentiles que creen en Jesús. Eso es básicamente, y esto está en la palabra de Dios, porque vemos allí en Efesios capítulo 2 y 3, en Romanos 11, bueno, de todo esto Marty nos va a hablar mucho más, pero tenemos que reconocer al judaísmo mesiánico como una expresión legítima dentro del cuerpo de Cristo, y reconocer nosotros como ellos como nuestros hermanos mayores, que durante siglos no estuvimos juntos y ahora el Señor
nos está haciendo reencontrar. Así que bueno, de esto después vamos a escuchar mucho más, pero quiero decirles que vamos a tener un video muy lindo donde los representantes de las distintas naciones, líderes, intercesores, nos van a mostrar, nos van a compartir un saludo y vamos a ver cuán amplio y cuán global es este movimiento en el mundo entero. Así que ahora le vamos a pedir a Marcus que nos muestre ese video para que nosotros podamos tener esta visión de lo que está pasando. Adelante, Marcus. Hola familia, ¿cómo están? Soy Agustín Enríquez Vargas de TJC2 aquí en México, en la Ciudad de México. Les mandamos un saludo. Hola, mi nombre es Agustín Marsal y soy el director nacional de TJC2 Argentina y Cono Sur. Les mando un gran saludo a toda la familia de TJ Internacional. Hola, mi nombre es María Pibernus y soy intercesora de la visión TJC2 para Argentina e países de Cono Sur. Olá, meu nome é Christopher Walker e eu sou coordenador nacional do TJC2 no Brasil. Olá, meu nome é Vera Garcia e eu sou a coordenadora do TJC2 Portugal e uma das líderes do Centro de Formação do TJC2. Hallo, ik ben René Leitner. Ik ben TJC2 Nationaal Coördinator in Nederland. Hallo, ik ben Martina Thijssen van Nederland. Ik ben de assistent van René Leitner. Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis contact pour TJC2 pour la France. Dzień dobry, shalom, Beata i Adam Dylus. Jesteśmy koordynatorami TJC2 w Polsce. Hallo, mein Name ist Ludwig Benecke und ich bin Teil des Leitungskreises von TJC2 in Deutschland. Volám sa Pavol Strežo a som národný koordinátor TJC2 Slovensko. Hello, my name is Dominic McDermott and I'm the National Coordinator TJC2 in the UK. Shalom, greetings from Austria. My name is Sister Mary Paul Fremel and I'm in the leadership team of both the Now Generation and the International Formation Center. Majina yangu ni Elizabeth Wetugi Kamau from Nairobi, Kenya, East Africa. 안녕하세요, 이정 목사입니다. 저는 TJC2 한국 코디네이터로 섬기고 있습니다. 大家好，我係 Moses Ng，我係香港 TJC2 嘅 National Coordinator，祝福大家。Hello， 大家好，我是 Miriam 小米，我是 TJC2 在中国香港的代表者，祝福大家。皆さんこんにちは。TJC2 Japan 国内コーディネーターの石井秀和です。皆さんと一緒に神様のご計画のために働けることを嬉しく思います。Muy bien. Ahí tenemos un panorama, como dijimos, global, general, de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de TJC2 en el mundo entero. Ahora les voy a explicar un poquito en qué va a consistir nuestra conferencia, donde vamos a tener 4 oradores. El primero de ellos, el Rabbi Marty Waldman, que fue el inspirador y fundador de esta visión. Después vamos a tener a Dan Jastor, que es un reconocido maestro de la palabra de Dios con un ministerio internacional de enseñanza. Después vamos a tener a Johannes Fistenbauer, que es un diácono de la Iglesia de Austria, que ha trabajado mucho en comunidades de distinto tipo. Y después vamos a tener a Brian Cox, que es un ministro de la Iglesia Anglicana Episcopal de Estados Unidos, y él también va a estar compartiendo con nosotros. Así que realmente vamos a tener estos 4 oradores, cada uno con su especialidad, cada uno, Marty con la inspiración del movimiento, Dan Jastor nos va explicando sobre el movimiento judío mesiánico. Después vamos a tener el tema de la teología del reemplazo, ese tema tan importante, y el antisemitismo, algo que está en el mundo emergiendo, y ahí va a estar Johannes. Y finalmente Brian Cox nos va a explicar todo el tema de cómo alinearnos con Israel en este tiempo, con el pueblo de Israel en este tiempo. Bueno, y ahora sí,
ya estamos entrando de lleno en nuestra conferencia con el primer orador, que realmente es un honor y un gusto presentarlo, porque es el inspirador de esta visión, el que lo recibió por primera vez. Por eso queremos escuchar y saber, a ver cómo fue que nació esta visión, cómo fue esa revelación del Señor. Y tenemos mucha expectativa, queremos escuchar a nuestro hermano, el rabino Marty Waldman, que realmente tiene un testimonio muy hermoso y él anda por todo el mundo compartiendo esta visión y ya ven que por muchas naciones esto se ha expandido y seguirá expandiéndose. Pero ahora realmente queremos escuchar a Rabbi Martin. Así que, Marty, queremos escucharte atentamente. Gracias, Pastor Agustín. Bienvenidos a todos los que se han sumado a esta conferencia virtual. Es un honor estar con ustedes. Mi nombre es el rabino Marty Waldman. Soy judío por parte de padre y madre. En realidad me gustaría tomar unos momentos para compartir mi historia personal con ustedes. Mis padres son sobrevivientes del Holocausto que sobrevivieron al Holocausto nazi en Polonia. Yo perdí la mayoría de mi familia del lado de mi madre. Solo una hermana de mi madre sobrevivió. Y del lado de mi padre, nadie sobrevivió, solamente mi padre. Tenía un hermano y dos hermanas que estaban casados y todos fueron asesinados en el Holocausto nazi de Hitler. Así que yo me crié en una familia muy pequeña, en una familia tipo insular, como de un contexto muy cerrado. Todos los amigos de mis padres eran judíos, todos mis amigos eran judíos y muchos de ellos eran los hijos de sobrevivientes del Holocausto también. Así que yo no me relacioné con el mundo gentil hasta que pasaron unos cuantos años. En realidad, la primera vez que vi un árbol de Navidad fue cuando era adolescente. Nunca había visto uno antes, así que fui introducido al mundo gentil o al mundo cristiano unos cuantos años más adelante en mi vida, pero aún así yo permanecía con mi identidad judía y también en mi práctica. Recién cuando llegué a los 20 años es que el Señor empezó a tocar mi corazón con la idea de que Yeshua, Jesús, es el verdadero Mesías de Israel, mi Mesías, el que Dios había prometido a nuestro pueblo. Por supuesto que yo lo negaba. Para mí era difícil de creer. Cuando alguien compartía eso conmigo sobre Jesús, yo me enojaba muchísimo porque el entorno en el cual yo fui criado, Jesús era el Dios de los cristianos y nosotros los judíos no teníamos nada que ver con Jesús. No era el verdadero Dios, era el Dios de los cristianos. Así que para mí era muy difícil creer que Yeshua, que Jesús, es realmente el Mesías de Israel. Así que Dios tenía que realmente tocar mi corazón y de algún modo, para decirlo, tenía que atraparme cuando yo tenía 20 o 25 años. Y realmente lo hizo. Me atrapó. Empecé a leer por primera vez en mi vida parte del Nuevo Testamento y también por primera vez en mi vida empecé a leer libros sobre Jesús, acerca de Yeshua. Nunca lo había hecho antes, nunca había ido a una iglesia, yo me crié en una sinagoga. Y aún así no fui a una iglesia, porque cuando empecé a leer estos libros, cuando leí un poquito más del Nuevo Testamento, el Señor realmente empezó a hablarme a mi corazón y me convenció de que Yeshua, Jesús, era el verdadero Mesías, el que Dios había prometido a nuestro pueblo, a Israel, a los hijos de Jacob. Y fue un momento sobrenatural. Yo estaba solo completamente, no tenía nadie alrededor
Estaba leyendo solo uno de estos libros y de pronto el Espíritu de Dios cayó sobre mí. Yo no tenía idea de lo que me estaba sucediendo, pero empecé a llorar y sentí como que se me caían escamas de los ojos y lloré, lloré y lloré y mi corazón fue cambiado en ese momento. Y pasé de las tinieblas a la luz. Pasé del reino de este mundo al reino de Dios, al reino de los cielos. Y podía ver ahora lo que no podía ver antes. Eso fue hace muchísimos años atrás. Estoy muy agradecido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por la revelación de Yeshua, el Mesías, en mi vida. Y desde ese momento yo lo he seguido como mi Mesías, a Yeshua. Fue ordenado como rabino mesiánico por la Unión de Congregaciones Judío-Mesiánicas. Esto pasó hace unos cuantos años atrás. Y luego de esto comenzamos. Abrimos una congregación mesiánica en Estados Unidos, Dallas, Texas. Hace unos 3 años me retiré de mi posición de rabino senior, aunque sigo como miembro, sigo siendo un anciano en la congregación y asisto a los sermones, a los servicios. Pero ahora me dedico gran parte de este tiempo que tengo a esta visión que ahora estamos presentando hacia el segundo concilio de Jerusalén. ¿Cómo es que esta visión surgió y por qué surgió? La experiencia que acabo de compartir con ustedes acerca de mi momento de salvación volvió a repetirse por segunda vez unos cuantos años más tarde. Pero fue una experiencia muy similar y fue cuando yo estaba preparando en realidad un mensaje, porque me habían invitado a ser el orador principal de una importante conferencia judío-mesiánica. Y el tema de la conferencia era cómo pasar la herencia judía y nuestra fe en Yeshua a las próximas generaciones. Y yo preparé muchísimo el tema, tenía muchísimas notas, muchísimo material que había preparado. Pero una vez más el Espíritu de Dios cayó sobre mí y comenzó a revelarme cuál era la herencia verdadera del cuerpo del Mesías y la verdadera herencia que yo debería pasar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. La verdadera herencia de ser judío y de permanecer judío en mi identidad, en mi creencia en Yeshua como mi Mesías judío, y además cómo nos podíamos conectar con los gentiles que a sí mismos se llaman cristianos, que no saben nada acerca de judíos que creen en Jesús o judíos que quieren seguir siendo judíos, mantener la identidad y seguir a Yeshua como judío. Así que Dios empezó a compartir esta visión conmigo, cómo estaba su corazón dolido, cómo estaba sufriendo su corazón, porque Él veía esta gran fortaleza espiritual sobre la iglesia, sobre el cuerpo del Mesías en los últimos 1700 o 1800 años. Y Dios me mostraba que parte de esa fortaleza había sido el antisemitismo y parte también es la negación del cuerpo gentil de aceptar al pueblo judío que camine con Yeshua, con su identidad judía, y que había habido una separación entre judíos y gentiles, que yo sabía muy bien que era antibíblica, contra las Escrituras, contra el corazón de Dios, contra la palabra de Dios. Así que lo que yo estaba estudiando en ese momento era el libro de Hechos, capítulo 15, un pasaje que se conoce por lo general como el Concilio de Jerusalén, donde los líderes judíos del cuerpo del Mesías
tenían que tomar una decisión respecto de permitir a los gentiles que creían en Yeshua a que sean parte del cuerpo del Mesías, o si quieren usar la palabra iglesia, aunque la escritura en Hechos 15 no habla de iglesia. Pero ¿qué hacemos con los gentiles que quieren ser parte del cuerpo del Mesías? Eso fue un gran debate en ese tiempo. ¿Habrá que circuncidarlos? ¿Tendremos que enseñarles la Torá? ¿Tendremos que forzarlos a que se hagan judíos a través de la conversión al judaísmo? Eso fue un gran debate. Pero la conclusión del debate la podemos leer en Hechos 15. La conclusión del debate era no, esa fue la decisión. Dios reveló Yeshua a los gentiles antes de que siquiera se circuncidaran, aún antes de convertirse al judaísmo. Así que, ¿cuál es la necesidad que tenemos ahora de forzarlos a que se conviertan al judaísmo o que se circunciden? Así que esa fue la decisión de Hechos 15. Y hubo una carta que se escribió a todas las iglesias que el apóstol Pablo había plantado, el rabino Saúl. Él plantó una gran cantidad de iglesias en Asia Menor y en algunas partes de Europa. Y esas iglesias recibieron esta carta. Por supuesto que la primera congregación que recibió la letra fue la que estaba en Antioquía, donde comenzó este debate. Antioquía, sabemos, es parte de Turquía, la nación de Turquía. Así que cuando recibieron la carta, saltaron de alegría por la libertad que ahora se les daba mediante la decisión de los ancianos del cuerpo del Mesías, que estaban todos en ese tiempo reunidos en Jerusalén. Así que toda esta alegría abrió muchísimas puertas nuevas en la región. El apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados de la congregación de Antioquía, donde leemos que ahí fue el primer lugar en que se los llamó cristianos o mesiánicos, porque tenían judíos y gentiles que estaban asistiendo juntos a la congregación, adorando al Mesías juntos. Así que enviaron a Bernabé y a Pablo a plantar nuevas congregaciones y a revelar a las primeras congregaciones de que ya se había establecido algo respecto de los gentiles. Y ahí se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas para las buenas nuevas de Yeshua, para que fueran manifestadas y predicadas en todo el mundo gentil. Y muchísimas iglesias nacieron durante ese periodo después del Concilio de Jerusalén. Luego el apóstol Pablo, rabino Shaul, escribió cartas como Efesios, Romanos y otras cartas en varios momentos de su vida, desde la prisión, fuera de la prisión, y en Efesios capítulos 2 y 3, donde vemos el milagro de que Dios trajo a los gentiles que estaban alejados de Dios a través de la sangre de Yeshua, los trajo para tener comunión con Israel, para tener comunión y compartir el tesoro que Dios le había dado a Israel, que estaba ahora disponible a los gentiles a través de la sangre del Mesías, de Yeshua, a través de la fe en Yeshua, por la gracia de Dios. Así que él dice ahí en esa carta que al acercarse a través de la sangre de Yeshua, judíos y gentiles se convierten en un solo nuevo hombre en espíritu. En otras palabras, ahora podíamos estar juntos, adorar al mismo Dios, al mismo Mesías, en paz, sin conflicto, en paz. Así que la visión de JC2 encarna esta palabra que escribe el rabino Saúl o el apóstol Pablo en Efesios. Uno de los mensajes que nosotros llevamos a todos los lugares donde vamos es que judíos y gentiles, que Dios quiere que los judíos y gentiles estén reconciliados en un solo cuerpo. La historia de la iglesia no es una historia positiva cuando hablamos del pueblo judío, cuando se trata del pueblo judío. En realidad, nosotros judíos hemos pasado tiempos muy difíciles con la cristiandad y en parte es por la historia de la cristiandad y el antisemitismo que fue expresado a través de las acciones de la iglesia. Ha sido muy difícil para nosotros, pero aún en medio de esta dificultad, Dios nos ha llamado, me ha llamado a mí y a muchos más que se han unido a esta visión, a encontrar esta expresión de judíos y gentiles
reunidos por la sangre de Yeshua y experimentando la paz y los lazos y la comunión con el Espíritu Santo y el Shalom, la paz. En el libro de Romanos, Pablo habla de una ilustración en Romanos 11 y ahí usa el árbol del olivo como una ilustración y dice que los judíos y gentiles ambos están en el árbol del olivo. Los judíos son las ramas naturales y los gentiles son las ramas silvestres, pero que están injertados en un árbol judío. Y así nosotros en el árbol del olivo llegamos a ser un solo nuevo hombre. ¿Por qué? Para tener una bendición mutua. El pueblo judío en el Mesías tiene algo que los creyentes gentiles necesitan en términos de bendición. Y a su vez, los creyentes gentiles tienen algo que el pueblo judío necesita en términos de bendición. Y cuando nos reunimos, experimentamos esa bendición mutua. Es muy parecido al caso de el hombre y la mujer que se unen para experimentar el amor en el matrimonio, que viene a través del matrimonio y que tiene que ver con ser uno. Y aún así, se hacen una sola carne, pero tenemos esposa y esposa que se juntan, pero aún así tenemos una mujer y un hombre, diferentes personalidades, son diferentes personas, pero a la vez son una sola persona. Y lo mismo ocurre con judíos y gentiles. Nosotros nos reunimos como un solo nuevo hombre, lo hacemos como judíos y gentiles. Nosotros nos reunimos no para aguar la identidad, sino a través del milagro de la sangre derramada de Yeshua, nuestro Mesías, y a través de su salvación, y a través de ese regalo que es para nosotros tener una vida maravillosa, un futuro maravilloso en Él. Así que me gustaría ir concluyendo diciéndoles estas palabras. Yo creo que la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén es uno de los instrumentos que Dios está usando hoy en día para tirar abajo la fortaleza en la iglesia y traer así unidad, especialmente enfocada en los judíos mesiánicos y los cristianos verdaderos. En segundo lugar, creo que la reconciliación que tiene lugar a través de este instrumento está trayendo gran sanidad a la herida primera en el cuerpo del Mesías, que fue entre judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús. Esa fue la decisión original, fue la división primera en el cuerpo, la herida primera. Y nosotros estamos tratando esa herida y Dios está trayendo una gran sanidad en todo el mundo, como ustedes han podido verlo en ese pequeño video que vimos al comienzo de esta transmisión. Así que yo animo a todos los que están aquí participando de esta conferencia a realmente considerar que este podría ser un momento en la historia que Dios está trayendo o está haciendo surgir en forma milagrosa a la comunidad mesiánica de esos primeros siglos. Hemos estado ausentes por 1700 años, no hemos estado en escena, pero ahora estamos de vuelta. Y es un milagro, es un mover fenomenal y una obra del Espíritu Santo. Así que ahora la iglesia, que es primeramente gentil, tiene este desafío, este dilema, este nuevo dilema. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los judíos que están volviéndose a Jesús? ¿Tendrán que mantenerse judíos o tienen que hacerse cristianos? ¿Será que podrán seguir circuncidando a sus hijos o tienen que parar y tienen que vivir de acuerdo a la cultura cristiana? Bueno, la respuesta es obvia. Cuando empezamos a estudiar la visión TJC2 y ustedes empiezan a ser parte de la visión y empezamos a caminar juntos, Dios dice no, así como yo le di libertad a los gentiles en el primer siglo, yo también le doy libertad a los judíos ahora, en este siglo. Así que Dios está reuniendo judíos y gentiles en el cuerpo y está levantando los judíos mesiánicos. Así que nosotros, los judíos mesiánicos, podemos ya decir que en hebreo esa expresión quiere decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa bienvenido, Señor Jesús? Bienvenido, Señor Yeshua. Porque yo creo que estamos clamando, estamos dando testimonio en este momento, en este tiempo, de que la venida de Yeshua está muy cerca. Está muy cerca. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Y ahora voy a pasarle la palabra al pastor Agustín. Creo que tenemos algunas preguntas y
voy a estar contento de responder las preguntas. Gracias. Pastor Augustine. Gracias, Marty. Realmente hemos escuchado algo muy interesante y ustedes seguramente está abierto para que hagan preguntas. Vamos a escuchar esas preguntas, vamos a responder algunas por cuestiones de tiempo, pero realmente apreciamos mucho esa exposición que nos hizo Rabbi Marty Waldman. Y acá está llegando una pregunta que nos está diciendo cuál es la diferencia entre el primer concilio de Jerusalén en Hechos 15 y este segundo concilio de Jerusalén. There's a question here, Marty, which says, what is the difference between the first council of Jerusalem in Acts 15 and this second council? Which would be the difference? Very, very good question. Una excelente pregunta. Las diferencias principales es que en el primer concilio todos los líderes eran judíos y el concilio judío se reunió en Jerusalén para tratar con el tema de los gentiles que estaban recibiendo salvación en Yeshua. Ahora, el segundo concilio, el que nosotros estamos llamando, el liderazgo va a ser principalmente gentil. La situación ahora es a la inversa. En todos estos siglos, los principales líderes ahora son gentiles. Los gentiles, tristemente, la iglesia gentil está dividida en varias diferentes denominaciones con diferentes perspectivas. Entonces, parte del viaje de TJC2 ha sido alcanzar todos los líderes de todos los diferentes segmentos de la iglesia. Tenemos que alcanzar líderes católicos, líderes protestantes, líderes luteranos, líderes anglicanos, carismáticos, no carismáticos. La iglesia está muy dividida en diferentes fragmentos, pero cada vez que nosotros abordamos el tema de TJC2 con un grupo de estos líderes que están divididos, de algún modo el Señor derrama su espíritu. Hay un manto en TJC2 que es algo increíble, en mi opinión. Es un manto del Señor, una unción del Señor. El Señor trae una unidad entre todos estos diferentes líderes cristianos. No solamente entre los judíos y los cristianos, eso también sucede, sino que entre los líderes cristianos. Por ejemplo, cuando estuvimos en España, hicimos un viaje de oración a España. Y en esa instancia invitamos líderes católicos y también invitamos líderes protestantes. Y sabemos que no les gusta compartir espacios porque tienen una historia muy triste entre católicos y no católicos en España. Y vinieron en realidad porque, bueno, recibieron nuestra invitación porque nosotros somos judíos y querían saber de qué se trataba esta reunión. Y antes siquiera de que quisiéramos hablar, antes de que pudiéramos decir algo, el Espíritu Santo empezó a derramarse en la sala y los líderes protestantes y católicos empezaron a llorar. Empezaron a pedirse perdón uno al otro por sus propias historias. Y esto ha sucedido muchas veces y todavía sigue sucediendo en estos días. Así que el segundo concilio va a ser una reunión. Nuevamente, espero que va a ser en Jerusalén, porque nosotros llamamos esta visión hacia el segundo concilio de Jerusalén. Y eso va a ser una decisión que deberá tomar la iglesia cristiana para extender una mano de amor, una mano de libertad a los creyentes judíos mesiánicos, tal cual nosotros hicimos en el primer siglo. Nosotros, creyentes judíos, que extendimos una mano de libertad por parte de Dios hacia los creyentes gentiles. Espero que esto haya respondido a la pregunta. Yes. Muy bien, Marty. Realmente nos clarifica estos conceptos, lo que va a pasar en ese segundo concilio. Lo que va a suceder va a ser algo maravilloso, algo solo hecho por el Espíritu Santo después de tantos siglos de separación y de divisiones y de odio incluso entre cristianos y judíos. Por fin vamos a comenzar a ver ese cambio que el Señor siempre ha querido. Recuerdo justamente
cuando estuvimos con mi amigo José allí en Nazaret orando, con un árabe también, y cómo estábamos lamentándonos de esa separación de tantos siglos. Pero Dios lo está haciendo. Bueno, llega otra pregunta para Marty. Dice, en Efesios 2:14, Pablo habla de un muro de división entre judíos y gentiles. ¿Se trata de una división física o espiritual? Marty, a second question here. It says, in Ephesians 2:14, Paul speaks of a dividing wall between Jews and Gentiles. It is a spiritual division, a physical division. What kind of division do we have there? It was both. Bueno, cuando se habla de muro de división, era tanto espiritual como físico. Lo que Pablo está diciendo es que había un muro de división en la época del templo. Alrededor del templo, me estoy refiriendo al templo del primer siglo, alrededor del templo había un muro, y en ese muro, un muro de piedra, no era muy alto, no era muy elevado, sino más bien bajo, pero tenía carteles y que decían, se les prohíbe a los gentiles atravesar o pasar por este muro, de lo contrario, la consecuencia será la muerte. Así que Pablo acá está haciendo referencia a que este muro mantenía a los gentiles dentro del atrio de los gentiles. Estaba cerca del templo, cerca de la presencia de Dios, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Así que Pablo dice, y él lo escribe, que había un muro de división que fue derribado, y esto significa que espiritualmente ahora los gentiles tienen acceso a entrar a la presencia de Dios. No solamente estar cerca de Dios, sino en realidad dentro de la presencia de Dios, a través de la sangre de Yeshua, el Mesías. Y cuando los gentiles entran a la presencia de Dios, nos van a encontrar a nosotros, a los judíos, que no solamente teníamos autorización para entrar, sino que se nos pedía, teníamos como mandamiento entrar en la presencia de Dios todo el tiempo. Así que nosotros ya estábamos ahí adentro, ya estábamos dentro, pasando ese muro. Así que este es el lugar donde se encuentran judío y gentil y forman el nuevo hombre, unidos en la presencia de Dios por la sangre de Yeshua. Me gustaría mencionar, si tengo un momento, cómo es que esto sucedió y todo lo que hemos estado viviendo en estos años, desde que empezó la visión, hace 26 años. Hace unos cuantos años vimos que teníamos un texto con 7 declaraciones, que las hemos llamado como las 7 afirmaciones, y las tenemos en el sitio web. Pueden visitar el sitio web, es tjc2.org, pueden encontrar en ese sitio 7 afirmaciones. Así que si ustedes no pueden asistir al segundo concilio, todavía no tenemos una fecha para ese concilio, pero si ustedes no pueden asistir al segundo concilio, sí pueden firmar esas 7 afirmaciones que están presentadas en el segundo concilio como tu afirmación de la existencia de una comunidad judío-mesiánica y de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Estas 7 afirmaciones están redactadas maravillosamente y son en verdad una idea maravillosa también.